Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los purusartas, un tema muy importante y que quizá que sea de interés para muchos de los que practican yoga o están interesados en el desarrollo espiritual. Bien, los purusartas es un concepto del hinduismo y significan las cuatro aspiraciones del ser humano. Bien, una aclaración antes de nada, yo no soy hinduista, ni pretendo serlo, ni para practicar yoga hay que ser hinduista, ni siquiera hay que practicar yoga ni ser hinduista para seguir o para entender este concepto que puede ser interesante para todos. Bien, según el hinduismo, el ser humano tiene cuatro aspiraciones, llamadas purusartas, que son, lo diré primero en sánscrito, dharma, artha, kama y moksha. O traducido al español, serían el deber, la riqueza, el deseo y la liberación o la espiritualidad. Las cuatro principales aspiraciones del ser humano. Bien, la primera de ellas es Dharma. Dharma es una palabra bastante conocida, bastante famosa. Dharma significa deber, el deber de cada uno. Algunos también lo definen como ética o como su lugar o posición en el mundo. Bien, este deber es de dos tipos. Un deber para con la sociedad y otro deber para con nosotros mismos, o para con lo divino, por decirlo así. Se dice que cada ser humano nace en esta vida con una función o un propósito específico. ¿Sí? Según la teoría del yoga, bueno, del yoga, del hinduismo, el hinduismo da por hecha la reencarnación. Entonces, se dice que en cada encarnación, cada uno de nosotros tiene una función. O sea, que hemos venido aquí para algo concreto, para desarrollar un dharma o un deber. Algunos han nacido para ser panaderos, o conductores, o carniceros, o profesores, o escritores, o padres o madres de familia, o la profesión que sea. En este mundo puede parecer, pero no hay ninguna profesión mejor que otra, porque cada uno cumple con su función y todo es importante. Si todo el mundo sería maestro, o sería profesor, o sería sacerdote, pues ¿qué pasaría? Que nos moriríamos de hambre, no tendríamos servicios, no tendríamos comodidades, no tendríamos leyes, ni gobernantes, ni comerciantes, ni agricultores, y nos moriríamos. Si todo el mundo fuera agricultor, pues lo mismo, el mundo estaría lleno de alimento, pero faltarían otras cosas. Cada profesión, cada una de ellas, es importante. Eso que no le quepa a nadie la menor duda. Y que nadie se crea mejor que otro porque tenga una profesión o una responsabilidad o un dharma aparentemente, solo aparentemente, mejor que el de otro. Entonces es importante saber cuál es la vocación de cada uno, saber cuál es el dharma de cada uno y aplicarse en ello. Desgraciadamente cuando nacemos, no nacemos con una etiqueta que nos pone grabada, ya sea en la frente o en el pecho, cuál es nuestro dharma. Venimos desnudos y a lo largo de nuestra vida tenemos que descubrir por nosotros mismos nuestra vocación. Esa vocación, por lo general, es algo que sabemos hacer muy bien, de forma innata. Algo que se nos da muy bien. Algo que nos gusta mucho hacer. Algo que tenemos la habilidad de hacer bien. Ese será probablemente nuestro Dharma. Tenemos que averiguarlo, tenemos que seguir la voz de nuestro corazón, de nuestra intuición, para averiguarlo y seguirlo. Y a veces no es fácil seguir el Dharma, porque hay muchos obstáculos, muchas pruebas, muchos impedimentos para seguir la verdadera vocación. Bien sea porque nuestros padres o la sociedad nos infunde o nos empuja a seguir determinada profesión que no es la nuestra, que no nos gusta, que no es nuestro dharma. Y olvidamos nuestros sueños, nuestra vocación,
la olvidamos por ahí, la dejamos escondida. Entonces sentimos como que nos falta algo. Sentimos que no estamos en nuestro sitio, que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Entonces el Dharma, que es ese deber personal que cada uno tiene para con el mundo, es importante descubrirlo y seguirlo. ¿Sí? Hay mucha gente que, lo dicho, que no sigue su Dharma, bien sea porque no ha tenido la ocasión, porque no ha seguido la voz de su corazón, o porque otras personas le han empujado a seguir determinado camino. En ese caso, pues, se puede seguir el Dharma como una profesión, a tiempo completo, a tiempo parcial, como hobby, pero siempre intentando desempeñar esa función. Y ya digo, puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquier cosa, ese Dharma. Después hay otro Dharma, que es para con la sociedad, que se refiere a tener cierta ética y cierta virtud en la conducta, respetar todas las leyes de cada país, ser un ciudadano ejemplar. Eso también se puede traducir como Dharma. El respetar las leyes de cada país. Eso también se puede equiparar a la virtud de la justicia, de Platón. ¿Sí? La justicia. Respetar cada ley, ser un buen ciudadano ejemplar y mostrar siempre un elevado desarrollo de ética y de moral. Eso también es Dharma. ¿Mm? Por ejemplo, también, otro ejemplo, un padre de familia o madre, no importa, tiene personas a su cargo, ¿no? Pues tiene a sus hijos, o puede tener a sus padres ya mayores a su cargo, es decir, tiene responsabilidades. Entonces, un dharma de esa persona también puede ser mantener y sostener a esa familia, con el trabajo que sea, de la forma que sea. Eso también es dharma, deber. Bien, el segundo purusarta, o la segunda aspiración, insisto, en ese concepto, son aspiraciones, todos aspiramos, ¿sí? Desde dentro aspiramos a ocupar un puesto en la sociedad, un puesto útil. Todos queremos ser útiles. No conozco a casi nadie que quiera ser un inútil por sí mismo. Igual luego la circunstancia le hace ser un inútil, pero por sí mismo hay una aspiración siempre a ser alguien, a ocupar un puesto en la sociedad, a ser útil a la humanidad, a estar en su sitio. Y eso proporciona felicidad. ¿Sí? El saber que estás siendo útil y estás en tu sitio. Y eso es una aspiración, una noble aspiración que todos perseguimos. La segunda aspiración, llamada arta, se traduce como riqueza, ¿sí? O prosperidad. Y es más que evidente que todos aspiramos a la riqueza, a tener dinero, a tener prosperidad. Pero esto hay que entenderlo desde el sentido práctico. Ser rico no significa ser multimillonario, ¿sí? Ser rico, tener harta, no significa tener miles o cientos de millones en el banco. Significa tener todo aquello que necesitamos a nivel material. Pues tener una casa para cobijarnos, tener alimentos para alimentarnos cada día, para vestirnos. Y eso lo proporciona el dinero. ¿Sí? Hoy en día, bueno, hoy en día y casi siempre hasta hoy, y probablemente en el futuro, a no ser que cambie mucho la sociedad, el dinero es el medio para conseguir tales fines. El dinero no es malo. Hay que aprender mucho sobre el dinero. Y tenemos muchos conceptos inculcados desde pequeños de que el dinero es malo, de que las personas ricas son malas, de que si queremos ser buenas personas tenemos que ser pobres, de que hay dos bandos, los buenos y los malos, los pobres y los ricos, los pobres buenos, los malos ricos. Esos son conceptos erróneos. El dinero en sí no es malo. El dinero es una energía, el dinero es un, un medio material para conseguir unos fines, ¿sí? Para conseguir todo lo que necesitamos. Y harta significa tener el dinero suficiente o la riqueza suficiente como para que no nos falte de nada a nivel material. Otra cosa es que queramos cientos de miles de caprichos y que cada vez queramos y queramos más dinero. Y eso se convierte en codicia. Y eso ya sí que es algo lejano de ser una virtud, ¿sí? Entonces, es importante
tener cierto harta. ¿Y qué nos da el harta? El trabajo, ¿no? A la mayoría de nosotros la riqueza nos la proporciona el trabajo. ¿Y qué hemos dicho antes que es el trabajo? El dharma. ¿Sí? Cuando uno cumple su dharma, su vocación, su trabajo, su puesto en la sociedad, en el mundo, por lo general le llegan riquezas, le llega una nómina, un salario, un sueldo o unos beneficios como fruto de su trabajo. Entonces, el arta está relacionado con el dharma, porque el dharma siempre nos va a dar prosperidad. Hay personas que tienen la idea de que hay que hacer las cosas gratis, de que el trabajo tiene que ser gratis. Eso es un error. Se puede ofrecer algo al mundo, ¿sí? Pero siempre el trabajo tiene que ser recompensado o remunerado de alguna forma. De alguna forma. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy diciendo que no tiene que ser gratis y estoy ofreciendo en mi canal de YouTube vídeos gratis o esa enseñanza gratis. Mi dharma puede ser la enseñanza, ¿sí? Mi dharma personal puede ser enseñar. Y podéis pensar, pero si lo haces todo gratis por YouTube. Y en parte es cierto. Bueno, algo de ingresos siempre hay por publicidad en YouTube, aunque sea gratis para vosotros. Y de otras formas también me viene riqueza. Bien sea por la venta de algún libro, por publicidad, por alguna conferencia, algún curso. Y yo aparte también tengo mi trabajo. Mi trabajo, que quizá no sea mi dharma al 100%, pero es algo que he estudiado y algo que en cierta medida me gusta, que me aporta una nómina, me aporta beneficios, me aporta prosperidad, y es un trabajo que yo considero útil también para el mundo y para la sociedad. Evidentemente, algún día quizá me gustaría dedicarme a tiempo completo a la enseñanza o a la escritura, que creo que son mis dharmas principales, pero de momento estoy bien así. Como decía, eso proporciona riqueza, proporciona dinero, proporciona prosperidad. Todo aquel que está en su dharma, que da un servicio a la sociedad, de alguna manera le llega algo. Y si no le llega, pues tiene que echar un ojo ahí, porque quizá está haciendo algo mal, ¿sí? O quizá tiene que darle alguna vuelta para que le llegue riqueza. O quizá hay alguna idea preconcebida o algún concepto de que le está frenando o obstaculizando. El dinero, insisto, no es malo. Esta es una idea que se ha transmitido durante generaciones, mucho, con mucha relación con la religión, especialmente la cristiana, porque ya veis que el hinduismo marca como harta, o sea, esta riqueza la marca entre sus pautas. Pero el cristianismo nos ha dejado ese legado del voto de pobreza, de los pobres son buenos, de los ricos no entrarán en el cielo. Y eso nos ha dejado un surco ahí en nuestra mente, quizá un poco erróneo. Perdón. El dinero en sí no es malo, porque el dinero nos permite hacer cosas que sin él no podríamos hacer. ¿Sí? Repito esta frase. El dinero nos permite hacer cosas que no podríamos hacer sin él. Cosas útiles, buenas y necesarias. Entonces hay que tener dinero, hay que tener riqueza. El tema está en saber gestionarla, ¿sí? En no caer en la codicia, en saber gestionarla bien, en saber compartirla. Y en tener presente que el dinero no es una meta, sino un medio. Si esto está presente y tenemos una buena educación financiera y sabemos gestionar bien esa riqueza o ese dinero, no hay absolutamente ningún problema. Suele suceder en muchas personas que se cae en la codicia o se cae en el vicio de acumular dinero, de poner el dinero como una meta, de poner el dinero como lo más importante en esta vida. Mucha gente que trabaja solo para y por el dinero, que su mayor aspiración en la vida es conseguir dinero y riquezas. Y eso ya es un vicio, eso ya es una patología, eso ya es algo erróneo. Sin embargo, pues tener cierta comodidad y prosperidad económica no es malo. Insisto en este concepto. La pobreza, perdón, la riqueza no es un problema en este mundo.
El verdadero problema de este mundo es la pobreza. Y eso sí es un problema, la pobreza. Muchísima gente pobre en este mundo. Y eso no es ninguna virtud. Esa gente pobre está sufriendo, lleva vidas limitadas, salvo alguno que consiga ser feliz en esa pobreza. Pero, por lo general, la pobreza es un problema, ya que genera dependencia, genera sufrimiento, genera limitaciones, genera vidas carentes de quizá lograr su mayor potencialidad. También se puede hacer un voto de pobreza voluntario. Bueno, si uno lo hace de forma voluntaria y consciente y consigue llevar una vida plena, pues podría prescindir de esta riqueza económica o de dinero. Aunque en ese caso quizá seguiría teniendo cierto harta, cierto poder de prosperidad. Como Diógenes, aquel sabio que vivía en un barril sin nada. Pero esos serían ya casos excepcionales. La mayoría de nosotros, comunes mortales, necesitamos de dinero. Necesitamos de cierta prosperidad económica en nuestra vida para poder vivir dignamente, para poder tener todo lo que necesitamos y después poder desarrollarnos. Bien, la tercera aspiración se llama kama o deseo, o el deseo de recibir placer. ¿Sí? Y esto es un móvil muy, muy, muy potente. Todos aspiramos a recibir placer o a satisfacer nuestras necesidades sensoriales, especialmente en la comida y en el sexo. ¿Sí? Todos deseamos eso. Deseamos comer, deseamos tener placeres sexuales, sensoriales. Deseamos alimentarnos con la vista, con el oído, con el gusto, con el olfato y con el tacto. Y la sexualidad también está incluida en el sentido del tacto. Y esta es una aspiración muy noble del ser humano, muy normal y muy poderosa. Muy, muy poderosa. Casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida son para satisfacer estos deseos de placer. Bien, ¿qué nos proporciona estos deseos de placer? ¿O qué nos proporciona el satisfacer estos deseos? Harta, el dinero. El dinero, por lo general, por sí mismo no da placer. Por sí mismo. Bueno, hay personas que acumulando el dinero en la caja fuerte o en la mano les da placer. Pero el dinero tiene su poder cuando se transforma en otra cosa. Y por lo general, ese dinero que hemos acumulado en el harta, podemos transformarlo en objetos o en situaciones placenteras, como comer una buena comida, un buen restaurante, o comida que nos guste, o darnos unos caprichos físicos, pues un masaje, eh, estar tumbado en la playa con un mojito en la mano, sexo, el sexo, bueno, el dinero lo compra casi todo, el sexo a veces también, aunque el sexo no se compra en la mayoría de los casos explícitamente, sino que se consigue de otra forma. Pero también está relacionado en cierta medida con ese arta y ese dharma. ¿Sí? Entonces, fijaos, cuando conseguimos satisfacer todos los deseos, que es prácticamente imposible, surge una saciedad. ¿Sí? Nos saciamos, nos saturamos. Es como cuando comemos mucho dulce. Y comes mucho dulce y las papilas gustativas se sacian. Y ya no te entra, ya no te apetece más dulce. Con el deseo sucede lo mismo. Cuando llegamos a un nivel satisfactorio de deseo, surge el cuarto anhelo o la cuarta aspiración, que es moksha, o esa necesidad de liberación, o ese afán o anhelo de espiritualidad, o esa búsqueda. ¿Sí? Que estás tan saturado ya del mundo, que estás tan saturado ya de deseos, que ya prácticamente lo has visto y lo has tenido todo, que surgen las eternas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos ascender espiritualmente? O surge esa llamada de lo interno, ¿no?
ese anhelo por conocernos, por conocer a Dios, por ascender ese peldaño hacia lo espiritual, bien sea mediante la religión, mediante un sistema filosófico o espiritual, como puede ser el yoga, o otra tradición. Y de aquí surge esa mirada hacia adentro, ese anhelo de liberación o ese anhelo de espiritualidad llamado moksha. Pero, fijaos qué importantes son los 3 peldaños anteriores. Porque si los 3 peldaños anteriores no están trabajados ni desarrollados, no se pueden trascender. Y para que haya un buen moksha, un buen anhelo de liberación, de espiritualidad, tenemos en cierta medida que tener el deseo satisfecho, cierta prosperidad o cierto arta y estar en nuestro sitio en la sociedad, cumplir con nuestro dharma. Y solo entonces se podrá dar un moksha pleno y definitivo. ¿Cuál es el problema aquí? Que en la gran mayoría de personas no tienen trabajados estos 4 aspectos. Siempre nos polarizamos en alguno de ellos y descuidamos uno o más de los demás. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esto, no? Pocas personas trabajan esos 4 aspectos. Y son importantes los 4. Insisto, los 4. Hay personas que solamente se dedican al trabajo, al deber, al dharma. Y son muy buenos en lo suyo, en su trabajo. Trabajan hasta reventar. Cumplen con su deber como ciudadanos. Y cumplen con su dharma. Pero descuidan todo lo demás. Y acaban con vidas, pues, agotadas, frustradas y carentes de muchas cosas. Hay gente que solo se dedica al dinero, a acumular riquezas, a la codicia, y se olvida de lo demás. Y en ese olvidarse de lo demás, se pasa la vida y se pasan las oportunidades, primero de disfrutar y segundo de alcanzar la espiritualidad. Hay personas que están ancladas en el deseo, en la pasión, con fuertes pasiones, fuertes deseos, fuertes apetitos sensuales, sexuales, de gula, de comodidad. ¿Sí? Y se olvidan de lo demás. Se olvidan de cumplir con su deber o derrochan su riqueza en satisfacer sus deseos, sus pasiones, sus necesidades físicas y se olvidan de la espiritualidad o pierden el tiempo y se les pasa la vida y no trabajan la espiritualidad. O personas que han leído mucho de espiritualidad o han sentido un anhelo o han caído en el error de pensar que para ser un ser espiritual hay que abandonar lo demás y han hecho en cierta medida votos de pobreza, de castidad, de obediencia, de humildad y se han enfocado tanto en el moksha o en el 4 peldaño que han descuidado todo lo demás y eso a la larga pasa factura porque los deseos, los anhelos, las aspiraciones que se reprimen no desaparecen, se acumulan ahí con fuerza y acaban explotando, acaban estallando, acaban saliendo por algún lado. Entonces no hay que reprimir, hay que trabajar y desarrollar. También hay personas que trabajan 2 aspectos o 3 de estos 4, ¿sí? Pero no los 4. Y la clave está en trabajar los 4. ¿Sí? Esto es importante. La gran mayoría de los mortales está ocupada o en trabajar, o en acumular riquezas, o en satisfacer sus deseos personales. Y se olvidan del espíritu. Se olvidan de que somos algo más que materia, de que tenemos una misión y un trabajo interior que realizar. Y viceversa. Hay personas que solamente se enfocan en lo espiritual y se olvidan de lo material. Pues aquí el hinduismo, el Mahabharata también nos dice que es de sabios trabajar esos 4 aspectos. Y esto es muy importante.
Porque siempre, insisto, casi todos nosotros descuidamos algo. Entonces tenemos que observar, tenemos que hacer un trabajo de observación y ver de estos 4 aspectos cuál es el que más flojeamos y tratar de desarrollarlo para equilibrarlo. Y un verdadero moksha, que es el objetivo final, el objetivo de liberación o de realización, solo se podrá dar cuando se ha trabajado, desarrollado y trascendido los demás aspectos, dharma, artha y kama. No hay atajos. Insisto, igual a alguno le funciona la represión, o irse a un monasterio, o evadirse del mundo. Igual a alguien le funciona. No digo que no. Pero, insisto, la gran mayoría de nosotros necesitamos estos 4 aspectos. Entonces, ya tenéis un trabajo de observación, de deducción y de poder identificar cuál es aquella pata de la que más cojeáis cada uno de vosotros y trabajarla. Y trabajarla. Bien, si os fijáis, esto es un poco como la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un concepto psicológico acuñado en el siglo XX que se llama también la pirámide de necesidades humanas. En la base está la satisfacción de las necesidades físicas más básicas, que es la primera aspiración de todos los seres. Alimentarse, respirar, alimentarse, descansar, y para descansar hace falta un cobijo, un techo, y el sexo, o sea, los placeres sexuales, sensuales. Esas son las primeras necesidades básicas físicas de todo ser humano. ¿Qué sucede si eso no está cubierto? Que nuestra conciencia, nuestra mente, no va a poder aspirar a más ideales. No vamos a poder dedicarnos al espíritu o a filosofar si tenemos hambre. Como decía San Pablo en el Evangelio, decía, no habléis de Dios a los estómagos vacíos. Esto es de mucho sentido común. A un hambriento dale primero de comer. Y luego, cuando estés saciado, cuando esté ya bien alimentado, háblale de Dios si quieres. Pues esto sucede con todas nuestras necesidades. No solo la física de alimento, de cobijo, de techo, de ropa, de trabajo. Alguien que está parado, que está en el paro, que está desempleado, podría dedicarse a trabajar el espíritu porque tiene mucho tiempo. Pero en realidad, ¿qué sucede con esta gente? Que está sufriendo. Se angustia, se deprime, le entra esa sensación de que es un inútil, ese nerviosismo, esa inquietud. ¿Por qué? Porque necesita cubrir esa necesidad básica del Dharma, de estar en su sitio, de tener una ocupación, un puesto útil en la sociedad, de ganar riqueza, dinero. Entonces, si eso no está cubierto, pues es difícil que podamos tener más aspiraciones. Entonces, lo primero es cubrir lo básico. Lo dicho, pues, eh, si una persona tiene hambre y no tiene que comer, evidentemente lo primero va a ser satisfacer esa necesidad. Lo mismo sucede con el sexo, o con la afectividad, o con el amor de pareja me refiero. Hay muchas personas cuyo principal anhelo o principal deseo es la de tener sexo o encontrar una pareja, o enamorarse, por decirlo así, ¿sí? O emparejarse, o tener una familia, tener hijos. Es en ese momento de su vida su principal objetivo. Entonces, pues esas personas, hasta que no sacien esos deseos, va a ser muy difícil que puedan dedicarse a lo superior, a lo espiritual, al moksha, porque van a estar muy presentes esas fuerzas, esos deseos. Entonces es importante satisfacer todo esto, saturar, como decía antes con el sabor, saturarnos, para que una vez esto esté todo cubierto, podamos ascender a esos niveles superiores de la pirámide de Maslow o esta aspiración espiritual. ¿Sí? Entonces hay que cubrir lo físico, cubrir lo social, también necesitamos relacionarnos socialmente, tener amistades, tener amigos, tener familia, evidentemente también amor, ¿sí? Que eso esté saciado, que esté cubierto.
sentirnos que ocupamos nuestro sitio en la sociedad, tener cierto éxito. Esto está más o menos en la mitad de la pirámide. Y ya por fin, cuando esto está todo cubierto, hacia el final de la pirámide de Maslow, está ya pues esos ideales o aspiraciones más intelectuales, de cultura, de saber, más de filosofía, de espiritualidad, de realización espiritual, de religión, de Dios. Pero fijaos que para llegar ahí arriba hace falta pasar por abajo y por el medio. Pues este concepto de pirámide de Maslow está muy relacionado con estos 4 purusartas. Sí, ese concepto es muy, muy importante. Me acabo de acordar de un pasaje no sé si habéis leído el libro Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda. Yo lo leí hace muchísimos años, voy a tirar de memoria. Pero recuerdo que en un capítulo, el maestro de Paramahansa, creo que era, la Lahiri Mahasaya, se encontró con su maestro Babaji y en su aprendizaje o en su enseñanza, para alcanzar el moksha, o la liberación final, el maestro, que era una especie de ser con muchos poderes. Bueno, en ese libro de Paramahansa hay mucha cosa de ficción, pero hay muchas cosas también muy interesantes. Pues en este caso, ese maestro con sus poderes le materializa un castillo, si no recuerdo mal. Un castillo con muchas joyas, muchas riquezas, muchos placeres a este sujeto, a la Lahiri Mahasaya, y se lo da para que lo disfrute unos días. Lo materializa, pues no sé, de la nada, con el poder de la mente, o metafóricamente, con el poder del sueño, y pues el discípulo lo disfruta hasta que se satura de él. Y le dice, he necesitado materializarte este castillo con estas riquezas y estos placeres porque era lo que más deseabas. Porque era un deseo muy profundo que estaba en ti, latente. Y si no conseguías realizar o saciar ese deseo, te iba a atormentar, iba a estar ahí, como hirviendo, y te iba a impedir alcanzar la liberación final. Entonces, una vez disfrutado de esto, el deseo se apaga, se sacia, se satura, y ya puede dedicarse plenamente al moksha o a la realización o liberación. Fijaos en este ejemplo, qué importante. Es un ejemplo más simbólico que real, pero fijaos la importancia de satisfacer esos deseos. Y cada uno de nosotros tenemos deseos a borbotones, hirviendo. O deseamos riquezas, o deseamos poder, o deseamos estatus, o deseamos fama, o deseamos amor, o deseamos sexo, o deseamos placeres físicos. Y si esto no está en cierta medida satisfecho, saturado, desarrollado, trascendido, nos va a resultar muy, 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 muy difícil meditar, alcanzar la paz, alcanzar la calma, alcanzar la elevación espiritual, porque eso nos va a lastrar hacia abajo, nos va a tirar hacia abajo, nos va a llamar a la atención, nos va a decir, tienes que trabajar este aspecto. ¿Sí? Entonces, la importancia de eso. Problemas. Los problemas son evidentes. Nos podemos polarizar en un aspecto, nos podemos quemar. El fuego es útil, el fuego es necesario, el fuego es bueno. El fuego nos puede ayudar a calentarnos y nos puede ayudar a cocinar la comida, sabrosos alimentos, pero también nos puede quemar. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja sobre su deber, sobre el Dharma, sobre las riquezas y sobre el deseo, se puede quemar. Algunos dicen, hay que evitar todo esto, hay que evitar, hay que dedicarse solo al espíritu y evitar, porque el demonio, el diablo, habita ahí, en la tentación, y el demonio tienta con 3 tentaciones poderosas: la riqueza, el poder
el sexo. Sí, las grandes tentaciones del ser humano. Y por eso he dicho antes que hay mucha gente enfocada únicamente en conseguir riquezas, únicamente en conseguir placer, únicamente en conseguir estatus o fama en su puesto, en su trabajo o en su ámbito social. Y eso es el peligro, que nos podemos enganchar y nos podemos olvidar del conjunto. La senda estrecha. Una vez más, recordar que estamos en la senda estrecha. Un paso hacia la derecha nos puede desviar, un paso hacia la izquierda nos puede desviar, pero hay que caminar por esa senda estrecha y no descuidar y trabajar inteligentemente esos cuatro purusartas. Ni reprimirlos, la represión nunca ha sido el camino, nunca lo será, ni dedicarse al libertinaje o caer en el fondo en ellos, y hasta el punto de olvidarnos. Porque el peligro de estos deseos o estas pasiones o de la riqueza no es que sean malos en sí mismos, no son malos. El peligro que tienen es que nos consigan hacernos olvidar de la meta. ¿Sí? Así de sencillo. Algo es bueno si nos lleva, si nos guía, si nos empuja a la meta, la moksha, la liberación, la realización. Y algo es malo si nos obstaculiza, si nos frena, si nos hace olvidarnos de la meta. ¿Lo veis? Ese es el peligro de esas cosas. Pero por sí no son malos. Uno puede disfrutar de la riqueza, puede disfrutar del dinero, puede disfrutar perfectamente de los placeres, perfectamente, sin ningún sentimiento de culpa ni arrepentimiento. Siempre y cuando no se olvide de lo principal, no se olvide de Dios, no se olvide de la realización, no se olvide que esas cosas son un medio y no un fin. Si conseguimos mantener eso, no hay problema. Pero el problema suele ser que esas cosas nos obnubilan. ¿Sí? Lo repito, nos obnubilan, nos nublan, nos hacen perdernos en los placeres y nos hacen olvidarnos de la meta. Ese es el auténtico peligro. Pero insisto, hay que trabajar. Esos cuatro purusartas, recordarlos y no olvidarlos. Y cuando uno va trabajando estos purusartas y va entrando en contacto con su alma, con su verdadero poder interior, con la riqueza de su alma que está dentro, es como una pescadilla que se muerde la cola. Va retroalimentando estos purusartas y surge el verdadero poder. Surge el poder del Dharma. ¿Cuál es el poder del Dharma? El poder de estar en tu sitio en este mundo. El poder de proteger. El poder de enseñar. El poder de ayudar a los demás. ¿Sí? Ese es el poder del Dharma. Poder ayudar. También surge el poder de Artha. ¿Qué significa poder de Artha? ¿Ser muy rico? No. Significa el poder de poseer todo aquello que necesitas en cada momento. ¿Que necesitas esto? Lo consigues. ¿Que necesitas aquello? Lo consigues. Eso es un poder. El poder de Artha. El poder de Kama. El poder de satisfacer todos tus deseos. Deseas esto, lo satisfaces. Deseas aquello, lo satisfaces. Pero siempre con mucho equilibrio. Y al final llega un momento en que solamente deseas moksha. Y este es el auténtico poder de Kama. El auténtico poder de Kama es el deseo de moksha. Cuando uno desea, tiene el deseo, tiene el anhelo de la liberación, se dispara como un cohete. Entonces el verdadero poder de Kama es el de desear moksha. Y evidentemente, trabajando moksha, alcanzamos la liberación, la realización, lo que se llama comúnmente como volver a casa, volver al Padre, volver a la fuente, o unirnos con Dios, o realizarnos, autorrealizarnos. Hay muchos nombres, no voy a entrar ahí.
Como he dicho antes, yo no soy hinduista. Cada vez soy menos yogi. Tampoco soy cristiano. Ni sigo ninguna religión. Pero soy un buscador de la verdad. Y utilizo todas aquellas herramientas que considero útiles en esa búsqueda. No soy nada ortodoxo. Soy muy ecléctico. ¿Sí? Y este concepto del hinduismo, que insisto, no hace falta ser hinduista para comprenderlo o para seguirlo, puede ser muy, muy, muy interesante, ya que está lleno de mucho sentido común. O si os da mucha tirria esto del hinduismo y de los purusartas y los nombres en sánscrito, pues lo dicho, fijaos en la pirámide de Maslow. Estudiar la pirámide de Maslow y veréis que tiene una lógica, un sentido común y que hay que empezar de abajo hacia arriba. Siempre de abajo hacia arriba. Y no hay que descuidar ninguna necesidad. El cuerpo físico tiene sus necesidades, las emociones tienen sus necesidades, la mente y el intelecto tienen sus necesidades, y el corazón o el espíritu o el alma tienen sus necesidades. Tenemos que satisfacer todas esas necesidades sin perder el equilibrio, sin desviarnos de esa senda estrecha. Y ese es el camino espiritual. Camino difícil, un camino lleno de peligros, lleno de obstáculos, lleno de tentaciones. Pero ese es el camino. Así que muy bien, vamos a concluir esta pequeña charla sobre los purusartas. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.